El mensaje llegó mientras ayudaba a unos clientes en mi boutique. Te dejo, me voy a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja, ja, ja. Mis manos no temblaron al leerlo. Mi voz no titubeó mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo, después de 12 años de matrimonio, acababa de hacer explotar nuestra relación con un mensaje de texto, fue un leve endurecimiento en la mirada. Esperé a que la señora Peterson saliera con su compra envuelta en nuestro característico papel plateado antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Mi nombre es Clara y a mis 38 años acababa de recibir la despedida más cruel que puedas imaginar. Pero mientras Marco seguramente se deleitaba con su gran acto final, imaginándome llorando desconsolada por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses, las largas noches en el trabajo, que no se reflejaban en sus depósitos los cambios repentinos de contraseña en su teléfono, el nuevo hábito de ir al gimnasio todos los días, la ropa nueva como si intentara volver a sus 20. 3 meses atrás encontré un recibo de cena para 2 en un restaurante caro justo la noche que dijo haber trabajado hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria separada en otro banco. Una semana después, cuando me propuso unir nuestras cuentas para simplificar, acepté con una sonrisa, mientras transfería mis ahorros personales a la cuenta nueva. La cuenta conjunta que acaba de vaciar solo tenía lo justo para no levantar sospechas 2 meses de depósitos habituales. El resto estaba a salvo, junto con un archivo detallado de cada transacción sospechosa que había hecho en el último año. Mi teléfono volvió a vibrar. No te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Después mandaré a alguien por mis cosas. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Se reía demasiado de los chistes de Marco y le tocaba el brazo cuando creía que nadie miraba. Era lo bastante joven como para ser su hija e ingenua como para creer que era especial. No respondí su mensaje. En su lugar llamé a mi abogada, la misma con la que había hablado 2 meses atrás cuando descubrí los cargos de hotel en nuestro estado de cuenta. Es hora, dije simplemente. Ya hizo su jugada. Los papeles están listos, respondió. Presento la demanda mañana. ¿Quieres que le notifiquen en Miami sin apuro? Que crea que ha ganado primero. Otro mensaje de Marco. Sé que esto debe ser duro para ti. Ya no estás tan joven, al menos tienes tu tiendita para entretenerte. Mi tiendita, la boutique exitosa que construí desde cero, que generaba más ingresos que su puesto de gerente, cuyas ganancias cuidadosamente nunca mezclamos con las cuentas conjuntas. Sonreí al pensar en las cartas certificadas que le esperarían en Miami. Esa noche me quedé en nuestra casa, mi casa en realidad que heredé de mi abuela. Siempre me negué a poner su nombre en el título a pesar de sus sugerencias insistentes. Otra corazonada que resultó ser muy acertada. Mientras organizaban los documentos que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de boda. Marco se veía tan distinto entonces, antes de que la crisis de los 40 lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Ahora usaba camisas demasiado ajustadas para su barriga en expansión, intentaba hablar como los veinteañeros y usaba expresiones que sonaban ridículas saliendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía vibrando con más mensajes condescendientes. Llevo meses planeando esto. Melissa me entiende como tú nunca pudiste. Vas a estar bien. Quizá encuentres a alguien de tu edad. Ya le conté a mi familia. Dicen que simplemente nos distanciamos. No es culpa de nadie. Capturé cada mensaje, uno por uno. Los agregué a la carpeta de evidencia, que siguiera cavando su propio hoyo. Mi abogada estaría encantada con esa confesión casual de premeditación y su alegre anuncio de que vació nuestra cuenta. El último mensaje me llamó la atención. Usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Habla la señora Herrera. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. Puede identificar los cargos, 2 boletos de primera clase a Miami comprados hoy. Cargos del Hotel Royal Palm.
Además, quiero remover a mi esposo como usuario autorizado. Tiene pruebas del fraude, mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para viajar con su novia después de vaciar nuestra cuenta. Con gusto los revisaremos. La voz de la representante sonaba profesional, pero no podía ocultar del todo su satisfacción. Al día siguiente, Marco y Melissa llegarían al aeropuerto, solo para descubrir que sus boletos no eran válidos y su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Puedes quedarte ahí hasta que encuentres algo más pequeño. Solté una carcajada. De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela. Su ego se había inflado tanto que olvidó de quién era el nombre en la escritura. Otro mensaje. Sé que tu tienda significa mucho para ti. Podemos acordar un pago justo por mi mitad. Su mitad. De un negocio que yo había fundado, financiado y construido sola, con el apoyo económico de mi abuela, mientras él se quejaba de mis largas horas de trabajo y se refería a mi esfuerzo como un pasatiempo. Serví una copa del buen vino, el que había guardado para una ocasión especial. Esta lo merecía. Mañana Marco aprendería algunas verdades difíciles sobre las leyes de propiedad y los bienes separados, pero esta noche yo disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi próximo capítulo. La mañana siguiente trajo una avalancha de mensajes de texto, cada uno más molesto que el anterior. ¿Qué demonios hiciste con la tarjeta de crédito? La aerolínea no acepta nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié el teléfono. Era viernes, siempre nuestro día más ocupado. Tenía una nueva remesa de bolsos de diseñador por desempacar. La vida seguía. Incluso cuando tu esposo se escapa con una recepcionista joven que podría ser su hija. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era la madre de Marco. Clara, querida, Marco nos contó todo, que fuiste muy controladora, que lo empujaste a irse y ahora dice que estás siendo vengativa interfiriendo con sus planes de viaje. Puse el altavoz mientras arreglaba un escaparate en la ventana. Te mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y cargó boletos para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Bueno, él dijo que no le dejaste opción, que habías estado fría y distante. ¿Te gustaría que te leyera los mensajes? ¿El donde se burla de mi edad o el donde se jacta de haberse llevado todo nuestro dinero? Otra pausa. Debo admitir que fue algo cruel. Le dije que ese mensaje era totalmente inapropiado. Aprecio tu llamada, Bárbara, siempre me caíste bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación. Mi abogada me recomendó mantener el contacto al mínimo con Marco y su familia durante el proceso legal. Proceso ya empezó. Adiós, Bárbara. Ya entrada la tarde, la hermana de Marco, Amanda, comenzaba a esparcir chismes familiares a través de amigos en común. Aparentemente, Marco y Melissa estaban atrapados en un motel de mala muerte cerca del aeropuerto. Su sueño de Miami momentáneamente frustrado. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al tope. Otra bandera roja que yo ya había notado. Mi abogada me llamó con una actualización. La llamada de la audiencia de emergencia está programada para el lunes. Con su confesión de haber vaciado la cuenta conjunta y el fraude con la tarjeta de crédito, estamos en una posición fuerte para congelar todos los activos restantes. Ya fue notificado, todavía no, pero recibirá los papeles en la dirección del motel. Por cierto, agregó, la cuenta de redes sociales de su novia está proporcionando evidencia excelente. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo comentarios bastante jugosos sobre usted. Sonreí al pensar en mi propia documentación, un año completo de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que probaban la premeditación. Marco estaba tan enfocado en su gran escape que jamás consideró que yo podía estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono volvió a vibrar. Crees que eres muy lista, pero hice copias de todos los registros financieros de tu boutique. La mitad de ese negocio es mío. Reenvié el mensaje a mi abogada sumándolo al archivo creciente de errores de Marco. Que aprendiera por las malas sobre los bienes separados y la propiedad empresarial. A veces la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que había esperado. Marco apareció con su nuevo vestuario juvenil, unos jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad, una chaqueta que gritaba crisis de la mediana edad.
Melissa lo esperaba afuera, su juventud dolorosamente evidente bajo las luces frías del juzgado. Mi abogada presentó nuestras pruebas de forma meticulosa, los mensajes entusiastas de Marco sobre haber vaciado la cuenta conjunta, el fraude con la tarjeta de crédito, el historial documentado de gastos ocultos. Cada pieza cuidadosamente recolectada durante meses de observación silenciosa. Su señoría intentó el abogado recién contratado de Marco. Mi cliente admite algunas decisiones impulsivas, pero las acciones de la señora Herrera han sido vengativas y calculadoras. Calculadoras, respondió mi abogada, o más bien prudentes. Mi clienta protegió sus bienes separados y mantuvo un registro detallado del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es ser vengativa, eso es ser inteligente. El juez revisó mi documentación, la escritura de propiedad separada de la casa, los papeles de constitución de la boutique a mi nombre, la separación clara de las finanzas personales y comerciales. Señor Herrera, dijo el juez mirando a Marco, directamente usted admitió por mensaje de texto que vació deliberadamente una cuenta conjunta y usó tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Marco se removió incómodo en su asiento. Solo quería hacer un corte limpio. Cometiendo fraude financiero, el juez alzó una ceja. Y ahora pretende reclamar bienes que, según la documentación, son claramente separados del patrimonio conyugal. Pero el negocio creció durante el matrimonio, intentó nuevamente su abogado. Mi cliente tiene derecho. El negocio fue fundado antes del matrimonio, interrumpió mi abogada. Y la señora Herrera mantuvo estricta separación financiera desde entonces. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé el rostro de Marco mientras la realidad comenzaba a hundirse. Pensó que sería fácil vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, quizá quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se molestó en entender por qué yo insistía en mantener todo por separado. Se burlaba de mi contabilidad meticulosa llamándola obsesiva. El tribunal encuentra evidencia suficiente de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los activos compartidos quedan congelados hasta la disolución final. El señor Herrera debe devolver los fondos retirados de la cuenta conjunta en un plazo de 24 horas. Pero ese dinero ya se gastó, protestó Marco. Lo usamos para... Entonces le sugiero que encuentre la forma de reponerlo, interrumpió el juez. Y además el tribunal ve con muy malos ojos el uso de tarjetas compartidas para aventuras con amantes. Afuera del tribunal escuché a Melissa preguntarle a Marco sobre sus planes en Miami. Su respuesta se perdió entre el eco de mis tacones, golpeando con confianza el suelo de mármol, mientras regresaba al negocio que él nunca entendió ni valoró. Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimientos cada vez más desesperados por parte de Marco. Intentó afirmar que la boutique había sido idea suya, que recordaba haber invertido dinero en sus primeros días. Incluso sugirió que había sido mi socio desde el principio. Reclamaciones que fueron rápidamente refutadas por mis registros meticulosos. Se está desesperando, comentó mi abogada. Según las redes sociales de su novia, ahora están viviendo en su apartamento tipo estudio. Al parecer, vivir con el sueldo de recepcionista no era la escapada glamorosa que había imaginado. Incluso la familia de Marco empezó a contactarme, su tono marcadamente diferente al de las primeras llamadas. No teníamos idea, admitió Amanda, su hermana, durante una visita inesperada a la boutique. Nos dijo que eras fría controladora, que necesitaba escapar, pero luego vimos sus mensajes, cómo se jactaba de tomar tu dinero. Ese no es el hermano que yo creía conocer. Su madre también volvió a llamar, esta vez entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven, yo lo crié mejor que eso, o eso creía. Escuché con cortesía, pero mantuve mi distancia. El drama de su familia ya no era mi problema. Mi vida había seguido adelante. La boutique irónicamente prosperó gracias a los rumores locales sobre mi situación. Muchas mujeres venían solo para mostrar su apoyo y a menudo se iban con más compras de las que habían planeado. Mi ex intentó lo mismo, me confesó una clienta mientras compraba un bolso de diseñador. Pensó que se quedaría con todo en el divorcio. Los hombres como él nunca esperan que seamos más listas que ellos. Mi teléfono aún vibraba de vez en cuando con mensajes de Marco alternando entre rabia y manipulación. Arruinaste todo.
Nunca quise hacerte daño. Te arrepentirás de ser tan vengativa. Podemos arreglarlo, ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenviaba cada mensaje a mi abogada, sin responder, dejando que siguiera cavando su propio agujero. Por lo bajo me enteré de que Melissa empezaba a tener dudas. Al parecer, compartir su pequeño apartamento con un hombre de mediana edad sin dinero no era la aventura romántica que había soñado. La diferencia de edad, que al principio le había parecido emocionante en los hoteles secretos, ahora se sentía muy distinta bajo la cruda luz de la realidad. Y publicó cosas sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores, me dijo mi abogada ayer durante una llamada. Y esta mañana quitó su estado de relación en Facebook. Por un momento casi sentí lástima por Marco. Casi. Pero luego recordé su jajaja después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la manera en que asumió que estaría perdida sin él. En lugar de lástima sentí otra cosa. Orgullo. Orgullo por mi previsión, orgullo por mi fuerza silenciosa, orgullo por haberme protegido, mientras él me subestimaba. La audiencia final del divorcio pintó un panorama muy distinto al que Marco había imaginado. Ya no tenía esa actitud arrogante. En su lugar se notaba una desesperación apenas disimulada. Melissa no estaba presente. Según los rumores de oficina, ya había pasado página, con un compañero de trabajo de su misma edad. Marco apareció con su ropa de siempre, el guardarropa de diseñador aparentemente devuelto para ayudar a reembolsar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado tenía aspecto cansado, probablemente agotado de intentar encontrar lagunas legales en la separación de bienes que yo había documentado con precisión. Su señoría intentó una vez más el abogado de Marco. A pesar de que la documentación indica que los bienes eran propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa mediante su apoyo moral. Mi abogada lo interrumpió con una sonrisa seca, como estos mensajes de texto menospreciando el negocio de la señora Herrera llamándolo tiendita, o estas publicaciones en redes sociales donde se refiere a él como su pasatiempo. El juez ya había visto suficiente. El acuerdo final reflejaba cada uno de mis pasos calculados. Me quedé con la casa, me quedé con la boutique, conservé mis bienes separados. Marco, por su parte, se quedó con sus pertenencias personales, su coche, que valía menos de lo que debía por él. Me has destruido, espetó Marco mientras salíamos del tribunal. Tendré que volver a vivir con mis padres. No, Marco, respondí sin dudar. Tú te destruiste solo. Yo solo me aseguré de que no pudieras arrastrarme contigo. Afuera su madre lo esperaba para llevarlo a casa, su nuevo hogar, a los 45 años. La ironía no se perdió en nadie, el hombre que se burló de mi edad. Ahora dormía en su antiguo dormitorio infantil mientras yo seguía dirigiendo un negocio exitoso. Lo planeaste todo desde el principio, me acusó. No, solo presté atención. Y a diferencia de ti, yo sí entendí el valor de llevar buenos registros. Su madre se interpuso entre los dos. Ya basta, Marco, ya te has humillado bastante. Mientras se alejaban, la escuché regañarlo. ¿En qué estabas pensando? Una chica de 20 años, vaciar cuentas. Esos mensajes horribles los vi desaparecer en el estacionamiento. Y no sentí nada más que alivio. Marco pensó que ese mensaje cruel sería el final de nuestra historia, pero lo único que hizo fue activar el inicio de mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono volvió a sonar. No eran mensajes de Marco esta vez, eran notificaciones de nuevas órdenes en la tienda online de mi boutique. La vida continuaba, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, mi boutique había abierto una segunda ubicación. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras Marco luchaba por reconstruir su vida, esa tiendita de la que tanto se burló estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevas empleadas y lanzado una tienda en línea que comenzaba a ganar terreno a nivel nacional. Las noticias sobre la situación de Marco llegaban a través de conocidos en común. Había probado con aplicaciones de citas, pero las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las más jóvenes, habiendo escuchado rumores en la oficina, lo evitaban. Melissa, al parecer, había advertido a sus amigas sobre él. Incluso compartió capturas de pantalla de sus mensajes desesperados, intentando recuperarla después de que lo dejara.
Su carrera también había sufrido. El Departamento de Recursos Humanos de su empresa inició una investigación sobre su relación con una subordinada, resultado una reprimenda formal. La promoción que esperaba se la dieron a alguien más, alguien sin historial de relaciones inapropiadas con recepcionistas. Intentó alegar discriminación por edad, según me contó Amanda durante una visita inesperada. Dice que lo castigaron por salir con alguien más joven, me dijo. Pero RRHH simplemente agregó esa queja al expediente. Me sorprendió verla en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo completamente que Marco había alejado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos, admitió mientras pasaba sus dedos sobre una bufanda de seda. Él se hacía pasar por víctima también, pero ver cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenza haberle creído. Mi abogada me mantenía al tanto de los intentos constantes de Marco por impugnar el acuerdo de divorcio. Cada solicitud denegada. Su reclamo de distribución injusta fue descartado basado en la evidencia de sus propias acciones. Incluso intentó argumentar que el mensaje de texto donde admitía vaciar la cuenta era una broma, me dijo entre risas. El juez le preguntó si el jajaja hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo validación inesperada. Revistas de negocios locales querían contar mi historia, no como la esposa engañada, sino como una empresaria astuta que supo proteger lo suyo. Jóvenes emprendedoras comenzaron a buscarme para pedirme consejo sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y las del negocio. La mejor protección es la preparación, le dije a una chica que me recordaba a Melissa. Y lo más importante, confía en tu instinto. La madre de Marco aún llamaba de vez en cuando, usualmente después de que él hacía algo especialmente autodestructivo. Había intentado apostar en línea, buscando una solución rápida a sus problemas financieros. Se metió en un esquema piramidal que prometía altos retornos y solo lo dejó más endeudado. No sé en qué fallamos con él, me dijo suspirando en una de esas llamadas. Su padre y yo le ofrecimos ayuda, pero solo si asumía responsabilidad. Y aún así sigue culpando a todos menos a sí mismo, a ti, a la empresa, al juez. Escuché con educación, pero sin involucrarme. El caos de su vida ya no era parte de la mía. Mi vida había seguido avanzando, estaba planeando la tercera boutique y considerando una expansión hacia accesorios de lujo. El único recordatorio de Marco que quedaba en mi día a día era una captura de pantalla enmarcada que colgaba en mi oficina. Su último mensaje antes de bloquear su número: diviértete con tu tiendita. Al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Justo debajo de ese mensaje colgaba mi premio empresarial más reciente. Una prueba silenciosa de que a veces la mejor venganza es tener éxito en tus propios términos. Un año después del divorcio, un año después de que el juez firmara los papeles, organicé una gran inauguración para la tercera sucursal de mi boutique. El evento atrajo a medios locales, pero ya no querían contar la historia de un matrimonio fallido. Querían hablar sobre una empresaria exitosa que había expandido su marca con visión y determinación. La traición de Marco se había convertido en una nota al pie de mi historia de éxito. Durante el evento, Melissa apareció de repente. Se veía más joven que nunca, o quizá era yo quien ahora se sentía más fuerte. Caminaba nerviosa sujetando su bolso como si fuera un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo, que eras fría, controladora, que no apoyabas sus sueños. Luego lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo continuaba acomodando una exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes, y hay una gran diferencia. Ahora lo sé, asintió. Intentó mudarse conmigo cuando congelaste las cuentas. Pensó que mi apartamento sería algo temporal. Pero después de 2 semanas de quejarse del tamaño de mi armario y de sugerir que yo pidiera un préstamo para mudarnos a algo más grande, entendí exactamente lo que querías decir sobre la diferencia entre soñar y huir. Solté una pequeña risa. Déjame adivinar, tenía grandes planes, pero ninguna manera real de financiarlos. Exactamente. Todo iba a resolverse cuando sus inversiones dieran fruto, cuando obtuviera ese ascenso, cuando su criptomoneda subiera. Melissa negó con la cabeza con una media sonrisa amarga.
Ahora salgo con alguien de mi edad, tenemos préstamos estudiantiles, vivimos en un apartamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que se fue, mi subgerente se me acercó en voz baja. ¿Esa era la novia? No respondí mirando al fondo de la tienda. Esa era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Le hice una seña a una pareja joven que examinaba nuestros bolsos de lujo. A propósito, ¿en qué estábamos con tu idea de ampliar nuestra línea de accesorios? La boutique ya no era solo un negocio, era un símbolo de independencia, de resiliencia y del poder de estar preparada. Tiempo después, la madre de Marco llamó por última vez, no para hablar de él, sino para agradecerme. Nos enseñaste una lección importante, dijo, sobre no justificar comportamientos dañinos, sobre no seguir protegiendo la crueldad. Marco sigue viviendo en casa, sigue culpando a todos por sus problemas, pero nosotros ya no lo defendemos más. Ese es tu legado para nuestra familia, concluyó. Mostrarnos la diferencia entre apoyar a alguien y ser su cómplice. Pensé en esas palabras mientras revisaba los planos de lo que sería mi cuarta boutique. Marco había intentado minimizarme, cambiarme por un modelo más joven y llevarse la mitad de lo que yo había construido. En cambio, me empujó a ser más fuerte y más exitosa que nunca. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi abogada. Marco presentó otra petición para reabrir el acuerdo del divorcio. El juez la rechazó inmediatamente y lo obligó a pagar los costos del juicio. Pensé que te gustaría saberlo. Sonreí imaginándome a Marco en su habitación de la infancia, aún intentando reescribir un final, que en realidad había sido determinado el día en que me subestimó. 2 años después del mensaje de texto cruel, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres emprendedoras. El tema ya no era divorcio ni traición, era sobre cómo construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de una advertencia a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer me preguntó: mi esposo dice que soy paranoica por querer separar las finanzas, que el matrimonio es compartir todo. ¿Estoy exagerando? Mi exmarido decía lo mismo, respondí, hasta el día en que intentó quedarse con la mitad de mi negocio. Protegerse no es paranoia, es sabiduría. La cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada una más exitosa que la anterior. Esa tiendita de la que Marco se burló ahora empleaba a más de 30 personas. Había aparecido en varias revistas nacionales. Por conocidos me enteré que Marco finalmente se había mudado de la casa de sus padres. Vivía en un pequeño departamento encima de un garaje con un empleo de menor sueldo tras ser despedido durante una reestructuración. Su perfil de citas todavía decía joven de corazón, aunque la foto claramente era de hace varios años. Irónicamente, Melissa se había convertido en clienta frecuente de mi boutique original. Terminó su carrera en marketing y fundó su propia agencia de redes sociales. Tú me inspiraste, me dijo un día. Me enseñaste que una mujer puede construir algo real en vez de aferrarse a promesas vacías. Mantengo enmarcado en la pared de mi oficina el mensaje cruel de Marco. Diviértete con tu tiendita, al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Justo debajo cuelga un letrero que dice: el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 50º aniversario de mi boutique original, me paré frente a mis empleados y clientes fieles. Ese pequeño espacio se había transformado en la sede central de un imperio. La madre de Marco asistió, aunque no la había invitado. Esperó a que se dispersara la multitud para acercarse. Vi a Marco ayer, dijo mientras se alisaba su vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que pudo haber tenido. Aún no entiende que no lo perdió todo en el divorcio, simplemente lo tiró por la borda. Pensé en ese mensaje de texto, en la crueldad casual, en su seguridad de que yo me derrumbaría sin él, en cómo asumía que para seguir adelante tendría que rogarle. En lugar de eso construí algo más fuerte, más sólido, más mío. Cada nueva boutique es una prueba de lo que una mujer puede lograr cuando deja de encogerse por culpa de hombres inseguros. Una vendedora joven que curiosamente también se llamaba Melissa se acercó para preguntarme sobre el nuevo sistema de sistema de inventario. Mientras se lo explicaba, vi mi reflejo en el escaparate de la tienda.
Vi lo que Marco nunca pudo ver hace 5 años. No era una mujer envejeciendo, era una mujer más sabia, más fuerte, más exitosa. Su mensaje de texto cruel no fue el final, fue un comienzo, no solo para mí, sino para todas las mujeres que escucharon mi historia y entendieron que merecían algo mejor, que no eran el capricho de nadie más, ni el daño colateral de una crisis de mediana edad.